Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de nuestro podcast sobre ciencia e investigación en el deporte. Hoy abordamos una temática donde el ejercicio físico deja de ser una opción para convertirse en una necesidad clínica. El ejercicio físico oncológico. Y es que, lejos del antiguo paradigma que recomendaba el reposo absoluto, la ciencia actual demuestra que el movimiento es un aliado terapéutico capaz de mejorar la respuesta al tratamiento y la calidad de vida del paciente. Y para profundizar en esta evidencia nos acompañan hoy dos investigadoras expertas en la materia, como son María Robles Gil, docente e investigadora de la Universidad de Extremadura, e Irene Calero Sánchez, también investigadora de la Universidad de Extremadura. ¿Qué tal? Gracias a las dos por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y para nosotras es un placer estar hoy aquí. Genial. Hola. Pues voy a empezar por ti, María, porque como decía, ¿no? Tradicionalmente se aconsejaba el reposo, no sé si absoluto, yo creo que sí, ¿no? Tras un diagnóstico de cáncer. Y quería preguntarte qué dice ahora la ciencia actual sobre por qué es vital mantenerse activo incluso durante los tratamientos de quimioterapia o radioterapia. Bueno, pues en estos momentos, en la actualidad, la evidencia científica es abrumadora en torno al ejercicio físico para el paciente oncológico. Y no ya solo me quiero referir a una vez ya se ha producido el diagnóstico, sino también me gustaría mencionar la importancia para la prevención. Los datos son muy significativos. Hoy en día, la evidencia científica nos indica que ser físicamente activo puede reducir hasta en un 30% las probabilidades de tener hasta 10 tipos diferentes de cáncer, que es lo que se recoge en toda esta bibliografía científica. Ahora bien, una vez llegado al momento del diagnóstico, si por diferentes circunstancias puede que incluso seamos físicamente activos, pero la mayoría de los pacientes no es así, son sedentarios. Hoy en día la evidencia científica, pues como bien indicabas en tu introducción, lo que nos sugiere y nos afirma es que el ejercicio físico debe ser una parte más del tratamiento. Un tratamiento parte, perdón, debe formar parte del tratamiento no farmacológico porque va a conseguir principalmente dos objetivos. En primer lugar, vamos a conseguir mejorar la eficacia de los tratamientos, nos da igual que sea la quimioterapia, la radioterapia, inmunoterapia, mejoramos la eficacia de esos tratamientos y además vamos a conseguir reducir los efectos secundarios, los tan temidos efectos secundarios de esos tratamientos oncológicos. Y en resumidas cuentas, lo que vamos a lograr a largo plazo es una mayor supervivencia con una mejor calidad de vida. Em, no sé, Irene, a nivel fisiológico, ¿no? ¿Qué papel juega el ejercicio en la regulación de la inflamación y cómo puede ayudar a nuestro sistema inmunitario a luchar mejor durante el proceso oncológico? Pues como bien comentabais las dos, y muchos autores y entrenadores expertos en el tema inciden en que ya no solo es la importancia de realizarlo, sino las consecuencias de no hacer ejercicio. Al final es fundamental en una persona sana, pues imaginémonos ya en una persona con una patología de estas características, ¿no? Al final, el ejercicio es como, o el movimiento hace que el cuerpo funcione como una farmacia interna. Entonces, cualquier tipo de ejercicio adaptado a las condiciones y características de la persona hace que dentro se secreten una serie de, digamos, de parámetros que nos interesen y se eliminen aquellos que también son perjudiciales, ¿no? Entonces, lo que tú decías, ya no solo es que reduzca la inflamación a nivel general, sino que se secretan una serie de parámetros que van a hacer que el sistema inmune funcione mucho mejor. Entonces, digamos, eso es una farmacia interna. Y sabemos que con los tratamientos al final se provoca mucha pérdida de masa muscular, ¿no? Desde la investigación, Irene, ¿es el entrenamiento de fuerza ese pilar fundamental para evitar esa degradación y mejorar, pues, el pronóstico metabólico del paciente? Totalmente. Y cada vez está adquiriendo más importancia. Anteriormente se le daba mucha más relevancia al trabajo aeróbico, ¿no? Que la tiene, por supuesto, pero cada vez más está
investigándose el tema de la fuerza. Es fundamental. Y como comentaba María también, en todas las fases, ya no solo en el tratamiento, sino antes de que una persona tenga o no un diagnóstico, es fundamental hacer el ejercicio físico. El músculo al final es un seguro de vida, una calidad de vida. Cuanto más tengamos, vamos a llegar mejor preparados, no solo a una competición, por ejemplo, en el ámbito del rendimiento, sino a una cirugía o a un tratamiento en el caso de una patología. Es fundamental. Y María, ¿es consciente el paciente de esto que estamos hablando ahora en estos primeros minutos? Pues yo creo que no es consciente ni el paciente ni la población en general. Al hilo con la pregunta anterior, que estabais hablando de la importancia de la masa muscular, hoy en día a nivel de salud tenemos dos marcadores de condición física claramente establecidos o relacionados con la probabilidad de mortalidad y son el consumo máximo de oxígeno y los niveles de fuerza. Entonces es importantísimo ambos componentes de la condición física, ese trabajo a nivel cardiorrespiratorio y todo ese trabajo de fuerza que también se empieza a incluir ya como un elemento muy importante en la intervención. Como digo, no solo para el paciente oncológico, sino para la población general. Cuanto mejor sea nuestro estado de salud previo al diagnóstico, mejor vamos a afrontar esos tratamientos. Ahora bien, si una vez llegado al diagnóstico, desafortunadamente somos personas sedentarias y nuestro nivel de condición física no es el correcto, no es el adecuado, cuanto antes empecemos a entrenar, mejor. Por eso hoy en día ya empezamos a hablar de lo que conocemos como prehabilitación, que sería esa intervención que se realiza previa al tratamiento, tanto quirúrgico como el tratamiento oncológico, y en este sentido es el proyecto que estamos iniciando nosotros en colaboración aquí con el Servicio Extremeño de Salud. Y, y nos interesa también que el paciente entrene durante todas las fases del proceso oncológico, después de la cirugía, durante la quimioterapia, la radioterapia, etcétera. Incluso cuando ya por fin, por supuesto, consigue superar el cáncer y se encuentra en la fase de supervivencia, también va a ser importantísimo que mantenga esos hábitos saludables por todos los cambios a nivel fisiológicos, inmunológicos, a nivel antiinflamatorio que le va a reportar la realización de ejercicio físico. Yo me voy a un ejemplo que lo toco de cerca en mi día a día, ¿no? Como fue el caso de Virginia Torrecilla, la jugadora del Atlético de Madrid, que ella documentó, ¿no? Cómo en todo su proceso fue realizando actividad física adaptada también al momento en el que sentía ella su cuerpo y se sentía ella también físicamente, ¿no? Porque, Irene, en este caso, uno de los mayores problemas de los pacientes con cáncer es esa fatiga crónica, ¿no? Asociada a la enfermedad. No sé cómo puede el ejercicio que al final a priori cansa, ¿no? Y quizá cuesta un poquito dar ese paso de realizarlo, pues ser la mejor herramienta para combatir precisamente esa fatiga extrema que siente el paciente. Exacto, y es fundamental porque si no se tiene en cuenta, mm, aparecen muchos casos de personas que están sobreentrenadas. Hay veces que no se tiene en cuenta la intensidad de los entrenamientos y algo que a priori puede parecer algo leve, teniendo en cuenta esa fatiga que ya tiene la persona, estamos destruyendo todo lo que hemos podido ganar anteriormente. Entonces, es un estímulo más. A lo mejor no es favorable, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hay que planificar los entrenamientos muchas veces improvisando cómo viene esa persona, porque nunca se sabe, o teniendo en cuenta cuándo se ha o cuándo ha tenido ese tratamiento, pues puede venir súper bien o súper mal. Entonces, es algo que hay que llevar con el día a día y con mucha comunicación con la persona. Hay gente que ha tenido contacto antes con el deporte y sabe que puede tener más o menos rango de, pues eso, de variabilidad con él, pero hay personas con las que no. Entonces, pues mucha comunicación y teniendo en cuenta este aspecto entre muchos otros.
Imagino también que ahí jugará también un papel importante cómo se sienta psicológicamente la persona, porque al final cada persona se toma el diagnóstico o la mala noticia en este sentido, ¿no? De una forma y habrá personas que se hundan y no quieran hacer nada y otras que digan pues todo lo contrario, ¿no? Que quieran ponerle remedio o solución lo antes posible y que estén concienciados de que el deporte les puede ayudar, ¿no? Ahí, en ese sentido, María, la seguridad de la que estamos hablando es fundamental, ¿no? Que sea supervisados estos programas por personas que realmente están especializados en ello, ¿no? Porque no sé yo qué riesgos pueden existir si un paciente, aunque lo mencionaba por encima Irene, intenta seguir pautas genéricas sin adaptación. Totalmente. El ejercicio físico para cualquier persona debe ser individualizado, pautado por un profesional, pero más aún cuando se trata de un paciente y se encuentra inmerso en un proceso tan complejo como es un proceso oncológico. Ahí hablabais muy bien de la importancia del ejercicio físico para prevenir esa fatiga o tratar esa fatiga asociada al cáncer, pero es que la evidencia científica hoy nos dice que el ejercicio físico no solo nos va a ayudar con ese efecto adverso, que no solo está asociado a la entidad, a la enfermedad en sí, sino también está asociada al propio tratamiento, sino que el ejercicio físico va a ser importantísimo para prevenir otros efectos secundarios, sarcopenia, osteopenia, el linfedema, en caso, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, todos los procesos o todas las alteraciones que pueden darse a nivel de estado de ánimo, calidad de vida, calidad del sueño, y el ejercicio físico va a ser fundamental para prevenir esos efectos secundarios precoces, pero también a mí me gustaría destacar la importancia de prevenir los efectos secundarios tardíos, a largo plazo. Qué importantes son la cardiotoxicidad, la neurotoxicidad o el deterioro cognitivo asociado a esos tratamientos oncológicos. ¿Y cómo vamos a poder prevenirlos o evitarlos? Pues solo si nos ponemos evidentemente en manos de profesionales. A mí aquí en este sentido, pues siempre me gusta hacer una analogía con la medicina. Yo en este sentido, bueno, también soy graduada en medicina y me gusta hacer una analogía entre la labor del educador físico y la labor del médico, ¿no? El médico lo primero que hace es una anamnesis, una historia clínica, evalúa pruebas complementarias y para pautarte un tratamiento, una dosis concreta, ha tenido que realizarte esa evaluación y no sirve cualquier tratamiento de cualquier forma. Pues para el ejercicio físico tiene que ser igual. Tenemos que realizar una evaluación exhaustiva, minuciosa, para, muy bien, como decía Irene, adaptarlo a las características del paciente, porque cuando hablamos de cáncer estamos hablando de más de 200 entidades diferentes. Estamos hablando de más de 200 tipos diferentes de tumores. Y además de eso hay que hablar de la variabilidad individual, la respuesta individual de cada sujeto al tratamiento, los diferentes estadios en los que podemos encontrarnos. Entonces, todo eso solo puede manejarlo un experto en ejercicio físico oncológico que pueda pautar la dosis de ejercicio necesaria y eficaz. Y María, ¿qué factores influyen más en el diseño de un programa para un paciente oncológico? No sé si es seguro para cualquier paciente o existen contradicciones claras en algunos casos. Sí, existen contraindicaciones, de hecho, además diversas, contraindicaciones relacionadas con parámetros hematológicos, relacionadas con parámetros cardiovasculares, respiratorios, etcétera. Hay ciertas líneas rojas que no se deben pasar. Entonces, esas son las contraindicaciones que debe conocer el experto en ejercicio físico y saber cuándo sí, cuándo no se puede entrenar, y a lo mejor ese día hay que hacer un trabajo alternativo y, y ese día pues no se puede plantear, ¿no? Ese tipo de trabajo. Entonces, sí, como para cualquier otra persona en general, existe una serie de contraindicaciones que ya la evidencia científica respalda y que son los expertos en ejercicio físico los que deben manejarlas y controlarlas, que no se dan. Estamos hablando también de la importancia, ¿no? De esa parte psicológica del paciente, de cómo se sienta a nivel psicológico. En cuanto a salud mental, es verdad que aquí, pues, es un ámbito gigante también, ¿no? En donde estamos hablando ahora, porque al final,
pues el ser humano hay mucho camino recorrido en cuanto a investigación, pero queda infinito. Vosotras, por supuesto, lo sabéis muchísimo mejor que yo. Pero si nos paramos a esa salud mental, Irene, no sé si existe una relación probada, igual que ya hemos hablado de que sí existe esa relación en cuanto a sentirse mejor el paciente o a prevenir, ¿no? O incluso ayudar a esa mejora del diagnóstico. No sé si existe una relación probada entre el ejercicio supervisado y esa mejora de los estados de depresión o ansiedad tan comunes tras el diagnóstico. Sí, como comentaba ahí ambas dos, la evidencia científica cada vez en este ámbito está siendo mayor. Ámbito de fuerza, ámbito aeróbico y cada vez más también salud mental. Hay muchos cuestionarios de ansiedad, depresión, fatiga y todos estos creados específicamente para cáncer, porque al final no es lo mismo una persona que tenga depresión, pero que no tenga otras comorbilidades, pero una persona con cáncer. Al final son dos situaciones totalmente distintas. Entonces sí, cada vez más hay más estudios que analizan estas variables. Y ya no solo con el tema del entrenamiento físico, uno de los aspectos que más se está abordando actualmente es el tema del abordaje integral, ¿no? Combinación de ejercicio físico con estrategias nutricionales e incluso intervenciones psicológicas. Es complicado porque digamos que en el sistema de salud ya bastante eh, cuestiones tienen los médicos y los enfermeros como para abordar también este tipo de cosas. Son complicadas, pero son estrategias que están demostrando ser eficaces para las pacientes y que la idea es que cada vez y en teoría lo antes posible sean aplicadas al sistema de salud. Em, si nos vamos ya al plan de acción, a muchos familiares o pacientes les puede surgir pues esa duda, ¿no? De cuándo es el momento ideal para empezar con ello, María. ¿Qué dice la evidencia sobre todo ello? ¿Es mejor iniciar el ejercicio antes de la cirugía, como tú comentabas, o esperar a que los tratamientos más agresivos terminen para ver también cómo está el cuerpo? Pues la evidencia científica aquí es clara. La intervención, si desafortunadamente ya somos sedentarios, debería iniciarse desde el momento del diagnóstico. Es más, yo aquí incluso me atrevería a referirme a una frase que escuché del doctor Alejandro Lucía, que él es una eminencia en ejercicio físico oncológico, él es investigador en Madrid, y él decía, es médico, y él decía que hoy en día podría no resultar ético no recomendar a un paciente oncológico que realizase ejercicio físico durante todo el proceso. Entonces, ¿cuál es el momento ideal para empezar? Desde el momento del diagnóstico. Esa prehabilitación, prepararnos antes para los tratamientos, la evidencia científica nos dice que se reduce hasta en un 40% las complicaciones quirúrgicas. Vamos a reducir la estancia hospitalaria y, por tanto, vamos a mejorar la recuperación y aumentar la calidad de vida del paciente. Pero es que además ese entrenamiento pautado y establecido por un profesional debe darse durante el resto de las fases del tratamiento. Bueno, estamos hablando de si vamos a tratar al paciente directamente o si se le indica directamente cirugía, pero también se debería entrenar si vamos a realizar un tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía. Durante esa quimio o esa radio neoadyuvante, por ejemplo, también podríamos realizar un programa de ejercicio físico individualizado para el paciente y debería ser un elemento más del tratamiento oncológico. Como digo, debería ser una intervención integral. Sé que esta pregunta es complicada porque al final dar una respuesta, ya habéis dicho que al final hay que adaptar muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué tipo de programas o actividades físicas, ya sea fuerza, cardiovascular, de movilidad, han demostrado ser más eficaces para mejorar la calidad de vida global del paciente oncológico? Pues en este sentido, yo creo que la respuesta más común y lo más habitual para la mayoría de pacientes pues sería lo que conocemos como un entrenamiento multicomponente, que englobe todos esos elementos
Y de hecho, las últimas recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que es bueno, pues de referencia, ¿no?, a nivel mundial, para el paciente oncológico en concreto es lo que establecen, que tanto se integre trabajo cardiovascular, trabajo de fuerza, trabajo de movilidad y trabajo de flexibilidad de forma conjunta e integrada. Eso sería lo genérico y lo que a priori podría ser aplicable a la mayoría de los pacientes. Después, pues, en algunos casos, pues tendríamos que individualizar, ¿no? Como ya indicábamos, ¿no? A lo mejor hay pacientes que no tienen un nivel de fuerza suficiente para, a lo mejor, ni siquiera levantarse de la silla. Entonces hay que empezar a hacer un trabajo de fuerza primero, antes de plantearle un trabajo de tipo cardiovascular. Ahí ya tendríamos que individualizar. Pero en líneas generales, sin lugar a dudas, esa sería mi recomendación. Y si vamos acotando un poquito más, Irene, en personas mayores con cáncer, ¿qué factores son más importantes para mantener su funcionalidad y evitar pues esa fragilidad durante el tratamiento? Porque está claro que no es lo mismo una persona que ya le coge mayor, ¿no? Que una persona, pues como hablábamos antes, ¿no? De Virginia Torrecilla, que además estaba habituada a hacer ejercicio físico todos los días. Pues la clave es la fuerza. De hecho, si la clave es que la persona es mayor, fuerza, porque, por ejemplo, en esos casos podríamos decirle a la persona, pues mira, es necesario que usted vaya a entrenar o salga a caminar tantos minutos por día a tanta intensidad. Pero un trabajo de fuerza en casa es muy complicado. Y si tenemos 3 sesiones a la semana con ella y 60 minutos cada día, trabajo de fuerza. Intentar que ellas sean dependientes, que sean autónomas y lo que hablábamos antes, el músculo es un seguro y cuanto más y antes lo tengamos, mejor. ¿Y cómo hacéis para transmitirle todo esto que estamos hablando al paciente, de que es necesario justo en ese momento en el que quizá están desbordados por todos lados y además se sienten cansados, con muchísima fatiga, decirle, oye, para mejorar o para sentirte mejor tienes que moverte, tienes que hacer todo lo contrario? ¿Cómo se lo explicáis? Es Bueno, pues complicado, sí. Empiezas tú, empiezo yo. es complicado, es complicado. Al final es lo que hablábamos antes, es un momento en el que te dan una noticia de estas características, ¿no? Y es un momento bastante, podríamos decir, negativo. Al final, mucha comunicación, hacerles ver que esto es un recurso, es una estrategia que es súper fundamental, casi tan importante, no vamos a hacer el mismo nivel, como la medicina y que debe ser conjunto. Em, Muchas van a decir lo que justo comentaba Mireia. Tengo esta situación ahora mismo, ¿qué puedo hacer para recuperarme lo antes posible? O para volver a la normalidad, lo antes posible. Intentar comunicar e intentar que sean conscientes de que es necesario, ¿no? Más que importante, necesario. Aquí, en este sentido, a mí lo que me gustaría añadir es que la evidencia científica es tan grande que ya la comunidad médica, la comunidad de personal sanitario, ya está concienciada de la importancia del ejercicio físico. No hay más que revisar la Sociedad Española de Oncología Médica, que tiene dentro de su sociedad, de esta sociedad científica, una unidad específica o una sección específica para tratar el tema del ejercicio físico. Entonces, si los oncólogos ya abogan por la necesidad de que el paciente tenga que realizar ejercicio físico y se lo transmiten así, el paciente ya lo va a entender como una parte más del tratamiento. O sea, es necesario. Eso para empezar. Es cierto que es un momento complicado, pero si tu médico ya te indica, además de este tratamiento, debes realizar este programa de ejercicio físico. Eso ya hace que, no, que ganemos mucho. Ahora bien, dentro de todos los efectos adversos que va a experimentar el paciente, va a sentir mucha mejoría cuando realice ejercicio físico. Y es que los testimonios en este sentido son súper numerosos. Ellos te refieren que cuando realizan una sesión es como si les diesen un chute de energía o una vitamina y decir, vengo al entrenamiento sin fuerza, sin ganas, sin poder moverme y salgo de aquí y me siento otra persona, ¿no? Entonces creo que al final, cuando el paciente lo experimenta y lo vive en primera persona, eh,
conoce de primera mano la importancia que tiene el ejercicio físico y es mucho más fácil llegar a ellos y la adherencia, conseguir esa adherencia que es tan necesaria, ¿no? Y no sé si hay alguna señal que os indique a vosotras como investigadoras que un programa de ejercicio está funcionando bien, más allá de la mejora en la condición física, y cómo medís también pues, esa mejora en la calidad de vida. Irene Bueno, pues o María, me da igual. Irene, sí, sí. Por ejemplo, en cuanto a condición física, valoraciones, tanto en el momento del diagnóstico como en el momento a lo mejor previo a cirugía u otro tipo de tratamiento y seguimiento durante ya sea quimioterapia, radioterapia o en caso que no haya tratamiento también. Evaluaciones, tanto de cuestionarios de calidad de vida, la fatiga que hablábamos antes. Al final, estudiar tanto antes como durante, como después, qué es lo que está sucediendo y ver cómo eso influye, digamos, en la salud de la persona. María. Sí, sí, como bien lo había indicado en una pregunta anterior Irene, que afortunadamente pues ya tenemos además incluso cuestionarios específicos para el paciente oncológico, en el caso concreto de fatiga asociada al cáncer, calidad de vida asociada al cáncer. Entonces todo eso también nos ayuda a valorar, ¿no? De forma cuantitativa, de la forma más objetiva posible, eh, la aplicabilidad o la relevancia que tiene alguna intervención. Pero bueno, al final también hay que quedarse con el aspecto subjetivo y con lo que te transmite el paciente en el día a día, ¿no? En cuál es su impresión, cuál es su punto de vista o cómo se siente, ¿vale? Porque al final también se trata de acompañar a la persona, no solo entrenarle, sino también podemos hacer esa parte, ¿no? De acompañamiento más a nivel emocional en este sentido en un proceso tan complicado como este. Nos vamos quedando sin tiempo, pero no me gustaría despediros sin que expliquéis para quien quiera seguir indagando un poquito. Comentabas, María, que estáis llevando a cabo, ¿no? Todo esto en el hospital, ¿no? O en el centro donde trabajáis. ¿En qué consiste el programa que queréis llevar a cabo, que estáis sacando a la luz? Y qué necesitáis también para llevarlo a cabo. Y bueno, pues estamos arrancando. Afortunadamente, digo afortunadamente porque ha costado conseguir financiación para un proyecto de estas características y estamos arrancando un programa que aquí es pionero en Extremadura porque es la primera vez que se hace algo así para llevar a cabo la prehabilitación física en mujeres que van a ser intervenidas de cáncer de mama. En concreto, Irene es la técnico contratada en ese proyecto. Se desarrolla gracias a financiación obtenida a través de Fundesalud, en colaboración con el SES, que depende de ello, y nosotros colaboramos desde la Universidad de Extremadura. Y básicamente, pues consiste en realizar un programa de intervención, un programa de entrenamiento en mujeres a priori solo diagnosticadas de cáncer de mama. La idea es que podamos seguir con otros proyectos de investigación en un futuro, porque la prehabilitación no solo es útil o no solo es eficaz para este tipo de tumores, ¿no? La evidencia científica también es sustancial en este ámbito. Y básicamente lo que se pretende es optimizar la condición física, la calidad de vida de las mujeres antes de ser intervenidas quirúrgicamente. ¿Qué pretendemos? Pues no solo que mejore a nivel de condición física, aspecto psicológico, estado de ánimo, sino, como decía antes, el objetivo es reducir el número de complicaciones quirúrgicas, del número de días de estancia hospitalaria, que todo ello va a redundar en la mejora de la eficacia de los tratamientos y, por tanto, en la futura calidad de vida de la paciente y que afronte de la mejor manera los tratamientos que vengan después de esa cirugía. Por alusiones, Irene. Pues muy contentas, ¿no? Al final es lo que hablábamos. Esperemos que esto sea la base de proyectos futuros y al final esto es buscar ayudar a las personas, en este caso afectadas. Cualquier recurso, cualquier estrategia, además gratuita, va a ser súper beneficioso para ellas y nada, intentando aportar nuestro granito de arena desde el ámbito del ejercicio físico.
Pues yo doy la enhorabuena. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y también por investigar y por la gran labor que hacéis las dos, María Robles Gil e Irene Calero Sánchez. Gracias, como digo, por investigar, ¿no? En un campo tan sensible y tan vital. Y también nos vamos de esta charla con la certeza de que el ejercicio físico no es solo bienestar, que también, sino que también es salud en mayúsculas y una herramienta, como hablabais, muy poderosa para afrontar el cáncer con mayor fortaleza. Así que muchísimas gracias a las dos por darnos claridad en este ámbito que quizá no se habla demasiado y que es tan necesario. Y un abrazo. Muchísimas Gracias a gracias ti. a vosotros. Muchas gracias a ti, Mireia.